esta sesión, Ingeniería Genética y Discapacidad, con el profesor Francisco Barifi dentro de una actividad organizada por el Instituto de Derechos Humanos de Gregorio Pérez Barba y la Unidad Académica de Artemia. Fran, cuando quieras. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Agradezco enormemente la presencia de todos ustedes en este seminario. La idea del seminario, como bien mencionaba el profesor Rafael de Asís, es exponer digamos, ¿no?, unos estudios preliminares que he llevado adelante en el planteamiento de este proyecto postdoctoral, y al mismo tiempo que compartir con ustedes los objetivos del proyecto para obtener principalmente sugerencias, críticas, comentarios de cara al desarrollo de dicho proyecto. Bien, agradezco también la presencia de la profesora María del Carmen Barranco, mi tutora de este proyecto de investigación, y de todo el equipo de Artemia de la Universidad Carlos III. También agradezco, bueno, la presencia de colegas que he visto del espacio latinoamericano, con muchos de ellos tengo relación profesional y de amistad. Bien, bueno, sin más prolegómenos, vamos a iniciar. Lo que tengo para contar es mucho, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Y sin detenerme quizás en los aspectos técnicos. Hemos acompañado para este seminario documentación en la cual existe el artículo que está en prensa para publicar sobre los temas que voy a exponer hoy. También me pido disculpas, puesto que ese trabajo está en idioma inglés, y he realizado una traducción al español por Google, que la he estado leyendo estos días y realmente no es muy buena. Espero que por lo menos se deje entender. Pero bueno, más allá de eso, la idea es exponer muy brevemente esos lineamientos, pero algunos de ellos, por ejemplo, los aspectos más técnicos digamos, ¿no?, de la ciencia genética, los vamos a pasar por alto. Bien, bueno. Empiezo con una reflexión así media distópica, si se quiere, ¿no? En cuanto que es una especie de afirmación o pregunta, ¿no? Si muy pronto dispondremos de la tecnología para modificar y eventualmente extinguir la diversidad humana. En el fondo, yo hoy quiero hablar, más que de ingeniería genética, de diversidad. Para ponernos en temas, les voy a les voy a proponer, previo al abordaje, un caso hipotético, como para que tengamos un poco una idea más concreta de qué es lo que estamos hablando. Pensemos en un caso hipotético. Una pareja concurre a un centro de fertilidad con el objeto de llevar a cabo un procedimiento de fecundación in vitro. Vitas, así se llama este centro, cuenta con la más avanzada tecnología de ingeniería genética e inteligencia artificial del momento. En la primera etapa del proceso, Vitas ha logrado fecundar 3 embriones y ha recolectado información genética de los mismos, es decir, los embriones, como de sus progenitores y de su familia. En la segunda etapa del proceso, de forma previa a la implantación, el centro requiere a la pareja responder un cuestionario. La pareja es dirigida a una habitación con privacidad donde hay una pantalla táctil sobre una mesa y 2 sillas. Una vez que se sientan, la pantalla se activa y se inicia el cuestionario. Previo a la implantación, dice el cuestionario, solicitamos responda y firme el siguiente cuestionario libre e informado de intervención genética embrionaria. Si no desea responder el cuestionario, simplemente haga clic en el siguiente link, proceder sin intervención. Caso contrario, haga clic en el siguiente link, iniciar cuestionario. Iniciamos el cuestionario. La primera pregunta es color de ojos. Hay 2 opciones. La opción A, seleccione una, negro, marrones, azules o verdes, o opción B, no intervenir. Segunda pregunta, sexo. Aquí hay 3 opciones. Opción 1, mujer. Opción 2, hombre. Tercera opción, no intervenir. Tercera pregunta, eliminar enfermedades genéticas. Aquí las opciones también son 3. La primera es, seleccione una o varias de las siguientes opciones y despliega algunas enfermedades genéticas como el Alzheimer, el Parkinson, el Huntington, el Asperger, el síndrome de Down, acondroplasia,
celiaquía o melanomas. La segunda opción es todas las anteriores. Hoy la tercera es la de no intervenir. Este es el caso hipotético en el cual yo, previo a iniciar la charla, les propongo, a modo interno, que ustedes piensen qué harían en este caso. Cada uno de ustedes a nivel interno, sin necesidad de expresarlo, desde su más íntima convicción, cómo enfrentarían cada uno de ustedes un escenario como este. Con ello iniciamos un poco el enfoque que quiero hablar, donde empiezo en un punto planteando qué es diversidad, cuando hablamos de diversidad. Planteo que diversidad humana son las diferentes características físicas y neurológicas de cada persona que resultan tan particulares que permiten determinar la propia identidad. Y aquí en un punto vinculando entonces diversidad con la identidad, una relación directa entre diversidad e identidad humana. La diversidad puede ser física, a diferencia de los mamíferos y los otros animales, nuestra especie, Homo sapiens, tiene una gran diversidad física, o también puede ser diversidad neurológica, la diversidad de la mente. Eso en base a que, a diferencia de otros animales, estamos dotados de conciencia y también de un sistema emocional complejo, que nos permite en algún punto destacar como especie dentro de este planeta. A pesar de ello, si pensamos en el ideal de belleza y virtud griego, se erige como patrón de referencia, desde el cual hemos creado categorías humanas. Desde el ideal griego, el cual hemos pensado en un ideal de persona, hemos creado categorías, la de hombre, mujer, la de sano, enfermo, la de normal, anormal, o la de capaces o incapaces, por nombrar algunas. Todas categorías que durante muchísimos siglos han sido categorías totalmente aceptadas por nuestra sociedad y que hoy, al menos estas que nombro aquí, todas están en serio cuestionamiento, o al menos desde una visión binaria, como se la planteaba desde entonces. Ahora bien, ¿por qué hablo del ideal de belleza y virtud griego? Por el riesgo de que esto se traslade a través de la ingeniería genética y del desarrollo tecnológico justamente al campo de la genética y que en algún punto determina la composición genética, las características de nuestra especie y de cada individuo y de nuestra diversidad. La ingeniería genética ha desarrollado principalmente dos grandes ámbitos de actuación que inciden en la composición genética de un individuo. Por un lado, lo que se denomina la terapia genética, que incide en la edición de células somáticas. Todo esto tiene grandes aplicaciones en tratamiento de cáncer de personas, digamos, ¿no?, de existencia ideal, pero quizás aquí el gran salto cualitativo, digamos, ¿no?, o revolucionario de la ingeniería genética incide en la posibilidad de la manipulación embrionaria, es decir, la edición en lo que se denomina la línea germinal, gametos que en algún punto determinan no solamente la composición genética, sino también la composición hereditaria, la línea hereditaria genómica. Por eso, digamos, adelanto que en este seminario me voy a centrar dentro del amplio espectro de posibilidades y dilemas éticos que despierta, digamos, que genera la ingeniería genética. Me voy a centrar quizás en el más polémico de todos, en el más básico, en el más fundamental. Y me refiero a la manipulación embrionaria o a la edición germinal del embrión humano y cómo eso puede afectar obviamente la diversidad y, en última instancia, los derechos humanos. Todos saben, no me voy a detener demasiado, que aquí el gran descubrimiento revolucionario es el llamado método de edición genética CRISPR-Cas9, diseñado por Jennifer Doudna y Stenberg, y Charpentier, que además merecieron el premio Nobel el año pasado por este descubrimiento. Un descubrimiento que realmente está llamado a ser uno de los grandes descubrimientos, digamos, de esta era digital.
permite este método, como si fueran una especie de tijeras, cortar y editar información del ADN, incluir de cualquier ser vivo, incluidos los seres humanos. Esta técnica, además de ser posible, es rápida, es precisa, es fácil y es barata, lo cual su desarrollo ha sido exponencial desde que fue descubierta o anunciada en el año 2015. Como les decía, esto tiene aplicaciones tanto en el ámbito de las células somáticas, es decir, las células que conforman el crecimiento y el desarrollo de los tejidos y órganos, pero también en el ámbito de lo que son las células germinales, esto es, las células que conforman nuestros gametos y espermatozoides. Por ende, el material genético que se transfiere a la siguiente generación. Y ahora luego vamos a ver por qué esto es tan relevante. Bueno, la edición genética de la línea germinal plantea realmente serios dilemas éticos en cuanto a si erradicar enfermedades y discapacidades graves puede justificarse, y de ser así, ¿en qué circunstancias? Básicamente es un poco las dos preguntas principales que vamos a tratar de hacer en este seminario. ¿Puede justificarse la intervención genética embrionaria para eliminar enfermedades genéticas y discapacidades? Y, en caso afirmativo, ¿en qué circunstancias? ¿Cuál es el riesgo? Sin restricciones, el uso de estas tecnologías puede conducir a la intolerancia social de la discapacidad y a la discriminación genética. Algunos inclusive hablan de una nueva eugenesia. Si bien se planteó en su momento con el descubrimiento de la genética darwiniana y mendeliana, si se quiere, y que fue llevada adelante por Galton en su momento, 2 siglos atrás. Hoy por hoy esta nueva tecnología también nos ofrece la posibilidad de ello, ¿no? De una nueva eugenesia. Tom Shakespeare, un gran activista y jurista del ámbito de la discapacidad, plantea que arreglar una variación genética que causa una enfermedad rara puede parecer, dice, un acto obvio de beneficencia. No obstante, dicha intervención supone que existe un sólido consenso respecto de los límites entre la variación normal y la discapacidad. Aquí Shakespeare se planta entre los dos extremos de lo que es un espectro que ahora vamos a ver, que es la clave para entender la discusión ética. Una variación normal y una discapacidad. Básicamente, un poco diciendo es, no toda alteración genética realmente implica una discapacidad, y esto implica, obviamente, tener que abordar cuál es ese espectro de posibilidades que nos ofrece esta tecnología. Además, dice Shakespeare, hay una necesidad imperiosa, dice, de establecer pautas internacionales y escuchar las voces de las personas que viven con enfermedades y discapacidades. Y este es un poco el presupuesto y el objetivo principal de este proyecto de investigación, que tiene que ver con escuchar las voces de las personas con discapacidad, y por eso, primero, este seminario, en el cual también se ha invitado al movimiento asociativo, pero luego, como luego veré en la segunda parte de la exposición, todo un plan de investigación y desarrollo de investigación en el cual contempla la participación activa y constante de las personas con discapacidad, con el objetivo justamente de conocer el punto de vista desde el ámbito de la discapacidad, del cual ya adelanto existen voces disonantes. Bien, la edición del embrión humano plantea, ¿no?, la primera disyuntiva en cuanto a si debemos autorizarla, debemos regularla, y para qué. Y por lo general en las discusiones técnicas, filosóficas y éticas en torno a la posibilidad de editar genéticamente el embrión humano, suelen distinguir dos grandes campos, dos grandes pilares. Editar para prevenir enfermedades genéticas o editar para hacer mejora de los atributos humanos. Esto quedó un poco planteado, como habrán visto, en ese caso hipotético, en un punto en el cual quedaba un poco, a contraluz, diferentes preguntas que seguramente ustedes, cuando se le hicieron en el ámbito personal, dijeron: esto de elegir el sexo me hace mucho ruido, esto de elegir el color de oso me hace mucho ruido,
pero esto de eliminar enfermedades genéticas, ¿quién no quisiera eso? ¿No? Bueno, un poco aquí es donde vamos a meternos en la cocina. ¿Por qué no desearíamos evitar enfermedades genéticas? Hablamos del cáncer, del Alzheimer, del ELA o del Parkinson. Cuando pensamos en estas enfermedades, parece bastante obvio que esta tecnología debería utilizarse para evitar este tipo de enfermedades genéticas. Y en estos supuestos, también porque son enfermedades genéticas, ¿no? Estamos tan seguros que en estos supuestos, marco ahí una foto mía, porque la celiaquía, la cual padezco, es una enfermedad genética, y hoy por hoy no está del todo claro que sea algo necesariamente negativo para el genoma humano. Lo mismo, cuando hablo de diversidad, si pensamos en lo más icónico de Marilyn Monroe, el famoso lunar, es un melanoma, y si vamos a editar y vamos a evitar ciertas enfermedades genéticas, hasta podemos ir borrando, como les decía, ciertas características que hacen a la identidad de una persona, digamos, ¿no?, al punto de establecer su propia personalidad. Bien, ¿cuál es el problema, el dilema? Bueno, ¿qué es una enfermedad genética? Segundo, si la enfermedad genética es discapacidad, y por último, cuál es la relación entre la discapacidad y la diversidad. Y es un poco lo que vamos a tratar de desarrollar. Vamos a meternos primero en abordar quizás la cuestión más compleja, aquella en la cual existe en principio, por parte de la comunidad científica y también de algunos filósofos, una tendencia a aceptarla o a entender que esto es algo éticamente justificable e inclusive socialmente deseable. Voy a hablar un poco también aquí de lo que es lo deseable o lo indeseable socialmente, desde lo que consideramos normal o bueno o malo para nuestro genoma. La prevención de enfermedades genéticas ha evolucionado al ritmo de las tecnologías de reproducción asistida. O dicho de otra forma, hasta que las técnicas de reproducción asistida no se fueron desarrollando, obviamente que la prevención de enfermedades genéticas era muy limitada. Hoy, un poco a raíz del desarrollo de ambas, tanto de la prevención como de los mecanismos de reproducción asistidas, que ha sido exponencial en las últimas 2 décadas, las posibilidades actuales tecnológicas son amplísimas. Como les decía, la tecnología actual nos permite cribar y mapear el genoma de un embrión humano, que en términos sencillos es como obtener un mapa detallado de cómo se verá ese ser humano. Ese mapa también puede decirnos si es probable que ese humano tenga un trastorno genético, a genetic disorder. Dicha tecnología incluye el diagnóstico o exámenes genéticos prenatales o lo que se denomina como los preimplantacionales, perdón, es una palabra un poco difícil, ¿no? Los PGD o los PGT. Dos, digamos, sistemas o dos tipos de diagnósticos genéticos que hoy por hoy ya existen, se implementan en todas las clínicas de fertilidad, y que, dependiendo obviamente de cada país, digamos, se encuentran en funcionamiento. Si bien estos diagnósticos aún son muy limitados en cuanto a lo que pueden determinar, como les decía, el desarrollo de la técnica CRISPR, y eso a su vez asociado con el desarrollo de la inteligencia artificial, esta tecnología realmente, digamos, despliega toda su potencialidad cuando es asociada digamos, ¿no?, a la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las cuestiones éticas que planteadas por los diagnósticos genéticos? Tanto el diagnóstico prenatal como el preimplantacional plantean dilemas éticos fundamentales relacionados con los derechos de las personas con discapacidad. El primero de ellos es ¿qué es un trastorno genético? Y el segundo de ellos es justamente qué hacer si el diagnóstico revela un trastorno genético. Metámonos un poquito aquí en el centro del huracán. ¿Qué es un trastorno genético? Realmente yo lo que he podido investigar no existe
ni siquiera dentro de la propia comunidad científica, un consenso sobre lo que es un trastorno genético. Parece haber un entendimiento que se refiere a variaciones genéticas, es decir, mutaciones, que causan enfermedades o rasgos discapacitantes. Puede ser una mutación en un solo gen, que se llama monogenético, o en múltiples genes, lo poligenético, o por una anomalía cromosómica. Sin embargo, la noción de, como decía, de trastorno genético está lejos de ser precisa en términos científicos. Por lo tanto, un trastorno genético es un subconjunto de condiciones genéticas que dan lugar a una amplia gama de características. Trastorno, anormalidad o enfermedad. Pensemos un poco en todas estas palabras, porque acuñada desde el modelo médico, la noción de trastorno o anormalidad se ha presentado históricamente como una verdad científica, cuando en realidad es un concepto social ambiguo, que con demasiada frecuencia relaciona la anormalidad con lo socialmente indeseable. Aquí no me estoy refiriendo exclusivamente al ámbito genético, pero pensemos a lo largo de la historia, inclusive de este siglo, cuántas enfermedades o cuántas diversidades han sido consideradas en un momento como enfermedades y hoy como algo parte de la diversidad humana. Pensemos simplemente en la homosexualidad como un ejemplo de ello. La noción de trastorno genético es compleja tanto desde el punto de vista biológico como social, especialmente cuando se asocia con la noción de enfermedad. Como punto de referencia, se podría argumentar que un trastorno genético causa una enfermedad cuando se manifiesta de forma que afecta significativamente la calidad o la duración de la vida. Este podría ser como el primer argumento, criterio, referencia que podríamos utilizar como para decir, bueno, esto es deseable o esto no es deseable desde un punto de vista objetivo. Ahora bien, veamos lo que es el trastorno genético desde la biología. Y aquí un poco investigando, yo descubro que, digamos, mismo desde la biología, existen diferentes enfoques basados también con lo que es el entorno social. En biología se distingue entre el genotipo, el fenotipo y el fenotipo extendido. Esto en cuanto a lo que es la composición genética de un embrión, o el fenotipo es cómo eso se manifiesta cuando eso se lleva a la realidad, y el fenotipo extendido es cómo esa composición genética interactúa con el medio ambiente. Por lo tanto, las pruebas genéticas embrionarias son un indicador del genotipo del organismo, pero no necesariamente de su fenotipo ni de su fenotipo extendido. El testeo, el diagnóstico genético nos da una referencia del genotipo, y nos faltan dos elementos más. En otras palabras, las pruebas genéticas pueden ser un indicador preciso de un trastorno genético en el ADN de un embrión, pero simplemente un indicador probabilístico de cómo ese trastorno eventualmente se convertirá en una enfermedad. Trastornos genéticos de lo social. Veamos ahora, apartémonos de la biología y nos metamos en el ámbito social, un ámbito que quizás dominamos más. La experiencia de la discapacidad se ha asociado inexorablemente a lo largo de la historia a las nociones de pecado y enfermedad, dando lugares a estigmas y prejuicios profundamente desarraigados. El modelo médico de discapacidad reforzó la visión de la discapacidad como una condición de anormalidad médica. El modelo social desplaza el énfasis de la persona con deficiencias a entornos restrictivos o barreras incapacitantes. Y esto tiene dos consecuencias, tanto éticas como legales. Por un lado, que la discapacidad no puede ser definida por la deficiencia del individuo, y por otro lado, que la discapacidad define la identidad y el orgullo del individuo. Dos cuestiones que luego las vamos a ver de qué forma inciden. Así, la deficiencia no puede asociarse con anormalidad ni con enfermedad, ni puede considerarse intrínsecamente y o socialmente negativa o indeseable. Con esto no quiero decir que no haya deficiencias que puedan resultar en enfermedades genéticas y que las mismas puedan ser negativas o indeseables. Lo que estoy diciendo es que la deficiencia per se no puede asociarse con anormalidad ni con enfermedad.
Un ejemplo concreto, comparemos las mutaciones genéticas que causa la fibrosis quística con la mutación genética que causa el síndrome de Down. Ambos son trastornos genéticos, ambos son enfermedades genéticas si pensamos en la implicación en la salud y en la expectativa de vida, y ambas podrían considerarse como discapacidades, ya que legalmente serían consideradas como personas con discapacidad conforme a la Convención. Sin embargo, esto no significa que necesariamente sean igualmente indeseables socialmente. No hay duda que los factores genéticos están involucrados en las enfermedades y discapacidades, pero es probable que la forma exacta que interactúan con los factores ambientales y sociales difiera para cada condición. Lo cual nos lleva a introducirnos un poco más, otra vez de vuelta al campo más de la biología o de la ciencia, en lo que en ciencia se denomina la relación de causalidad y correlación, y que en algún punto, esto no me quiero meter, luego lo podemos hablar, ha llevado en el ámbito de la genética a algunas tesis desde el punto de vista científico con tintes eugenésicos claros. La causalidad indica una relación de causa y efecto, mientras que la correlación implica una especie de conexión entre dos variables, pero nada más. O sea, básicamente es eso. Es importante comprender esta relación de correlación y causalidad en las pruebas genéticas. Primero, un trastorno genético puede tener una correlación con una enfermedad, pero no necesariamente una relación de causa y efecto. Una enfermedad genética puede tener una correlación con una deficiencia discapacitante, pero no necesariamente una causa y efecto, y por último, una deficiencia discapacitante puede tener una correlación con lo socialmente indeseable, pero no necesariamente una relación de causa y efecto. Lo individual y lo social ambiental. Y aquí es un poco también, como les decía, esto que queda bastante en evidencia desde lo social, es decir, lo que hemos visto desde el modelo social, cómo interactúa lo individual con lo social ambiental, pero curiosamente, si nos metemos en el campo de la biología y de la composición, como les decía, del genotipo, fenotipo, entendemos que también en el ámbito de la genética y la biología existe, digamos, ¿no?, una dinámica constante entre lo individual y lo social o lo ambiental. Tanto las teorías biológicas como sociales sobre la correlación de causalidad de la normalidad genética del embrión y la eventual manifestación de deficiencia o enfermedad coinciden en la necesidad de comprender los contextos tanto individuales como socioambientales. Por lo tanto, si no podemos entender ni abordar la deficiencia y la enfermedad desde una abstracción, ¿cómo podemos hablar de prevención de enfermedades en una etapa en la que solo tenemos uno de los elementos constituyentes? Es decir, como les decía, tenemos el fenotipo, tenemos un indicador probabilístico, pero no necesariamente una relación de causa-efecto, una relación de causalidad que nos lleve a esa conclusión. Algunos podrían argumentar, y esto sí es cierto, que el nivel actual de ingeniería genética permite predecir con gran exactitud que un determinado trastorno genético eventualmente se manifestará de manera que afectarán significativamente la calidad y la duración de la vida, independientemente del contexto social o ambiental. Contemplemos esa posibilidad. Si bien como punto de partida no lo podemos concluir, puede ser que, sobre todo pienso en las enfermedades monogenéticas, en las cuales realmente la certeza de que la misma se va a manifestar y que la misma puede afectar, como les decía, la calidad y la duración de la vida del individuo. Ahora bien, si vamos a utilizar este criterio, como les decía, el criterio de la afectación significativa de la calidad y duración de la vida, entiendo que es importante, digamos, acordar unas ciertas premisas fundamentales. Primero, que no existe una relación de causalidad entre el trastorno genético y la consideración de dicho trastorno como socialmente indeseable. Esa es la primera conclusión. Segundo, que este criterio de afectación significativa de calidad y duración de la vida no está exento de controversia a la luz de los estándares de derechos humanos. Pensemos, sin más, como lo que ha sucedido durante la primera ola del COVID, donde para destinar recursos, lo que se llama el triaje, digamos, ¿no?, muchas personas con discapacidad fueron dejadas morir simplemente porque se consideró que, dado su discapacidad o deficiencia, no había que primar a aquellas personas que podíamos asegurar una calidad o duración de la vida determinada. Este criterio, como les decía, no deja de estar exento
como un criterio de derechos humanos. También, tercera premisa, es que este criterio no puede determinarse únicamente en términos médicos o científicos, sino como resultado de un consenso social. Si vamos a utilizar este concepto, no lo podemos basar exclusivamente en criterios médicos o en criterios científicos. En cuarto lugar, que no existe una regla general, es decir, no hay un imperativo, como algunos filósofos, Savulescu, por ejemplo, uno de ellos, Steven Pinker lo ha manifestado de forma muy laxa, últimamente también, imperativos para determinar trastornos genéticos que son socialmente indeseables. Y por último, que la edición genética de la línea germinal solo puede llevarse a cabo de forma excepcional. Esta es la primera pregunta, lo vamos a hacer de forma excepcional, y en casos de trastornos que gozan de un sólido consenso social. Sobre esto volveremos más adelante. Bien, eso es en cuanto a la primera cuestión que les decía. La prevención de enfermedades genéticas nos plantea dos dilemas éticos. El primero, ¿qué es una enfermedad genética? Ya hemos visto las ambigüedades y el espectro que existe en la determinación de una enfermedad genética, tanto desde la biología como digamos, ¿no?, de lo social. Ahora bien, metámonos en la segunda cuestión, es decir, ¿qué hacer si el diagnóstico revela un trastorno genético? La práctica, ya como les decía, esto ya se lleva adelante, exámenes diagnósticos genéticos, preimplantacionales o inclusive de mujeres embarazadas. Y la práctica demuestra, en aquellos países que es posible, que se basa en el llamado enfoque de buscar y destruir, seek and destroy. Es decir, que si detecto un trastorno genético, el embrión se descarta. Esto obviamente que tiene grandes críticas o despierta grandes dilemas éticos para los derechos humanos en general, puesto que bajo este argumento es más importante la normalidad genética del embrión que la vida del mismo. Se prima la calidad de vida o las características del individuo a la posibilidad de vida. Y esto ya hemos podido ver el impacto de esta revolución genómica en países como en Islandia, donde hace más de 10 años que no nacen personas con síndrome de Down. Básicamente utilizando esta técnica hace ya más de una década que en Islandia no nacen personas con síndrome de Down. El enfoque de buscar y destruir podía ser contrario a los estándares de derechos humanos, es decir, discriminatorios en aquellos países, en aquellas jurisdicciones en que se permite descartar embriones solo con trastornos genéticos. Pero no sería contrario a los estándares de derechos humanos en aquellas jurisdicciones donde la interrupción del embarazo es reconocida como derecho individual de la mujer, sin cualquier otra justificación que su decisión. Con lo cual, en aquellos países donde en el primer trimestre existe este derecho de género, digamos, ¿no? En ese campo no podríamos atacarlo, al menos desde la visión de la discriminación o de que sea contraria a los estándares de derechos humanos. Sí podríamos, desde un argumento ético que está desarrollado desde el ámbito de la discapacidad, yo aquí cito a esta autora, Felicity Borman, que ha desarrollado este concepto, el que llama la objeción expresivista, expressivist objection, y básicamente ella lo que plantea dice que las prácticas retrogenéticas selectivas no solo evitan que las personas con discapacidad lleguen a existir, sino que la propia disponibilidad y las presiones sociales asociadas, y a menudo clandestinas, esto no hay que tampoco desconocerlo, para utilizarlas, transmiten y perpetúan puntos de vista negativos sobre las condiciones particulares de discapacidad que padecen las personas que actualmente viven con esas condiciones, ¿no? Entonces aquí sí, este argumento nos serviría para, en un punto, atacar, si se quiere, o éticamente, la selección genética, digamos, ¿no? En cualquier estado del proceso embrionario. Ahora bien, ¿CRISPR es la solución? ¿Por qué digo esto? Porque CRISPR supone un importante adelanto en materia de prevención de enfermedades genéticas, ya que permite corregir o eliminar trastornos genéticos sin necesidad de descartar el embrión humano. Con lo cual, aquí lo que plantea
CRISPR es un cambio del enfoque de buscar y destruir hacia un enfoque de buscar y editar. A primera vista, este gran avance se puede presentar como indiscutiblemente beneficioso y éticamente justificable. Sin embargo, mientras supera el dilema de vida o muerte de las tecnologías anteriores, como les decía, el método CRISPR crea uno completamente nuevo, es decir, un nuevo dilema. Esto es el impacto hereditario de esta intervención humana. Y aquí introducimos algo nuevo y novedoso del sistema CRISPR, pero que crea un dilema ético desconocido, si se quiere, para la humanidad, inclusive para la bioética. Y esto es el impacto intergeneracional. La edición en la línea general cambia la conversación de las preocupaciones de nivel individual hacia preocupaciones sociales, significativas más complejas. Se aleja de los desafíos exclusivos de los derechos humanos individuales para entrar en un nuevo escenario de derechos humanos colectivos o, si se quiere, creo, aquí, intergeneracionales. Creo que ya con la discusión en torno al cambio climático ha quedado en evidencia la existencia de derechos intergeneracionales, que no necesariamente son colectivos, tiene que ver justamente con esto, con lo que éticamente puede hacer una generación cuando ello va directamente a afectar a las generaciones futuras. Este planteo que estamos haciendo se enmarca en el mismo dilema ético, y es decir, el impacto intergeneracional. Pensemos, por ejemplo, el artículo 1 de la Declaración de UNESCO sobre el genoma humano. Dice: el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y el reconocimiento de su unidad y diversidad intrínseca. En sentido simbólico, dice: el genoma es patrimonio de la humanidad. Y me quedo con este elemento de patrimonio de la humanidad porque luego lo vamos a entroncar más hacia el final. Bien, con eso cerramos lo que sería el abordaje ético de lo que sería la prevención de enfermedades genéticas. Repasemos muy brevemente, vimos que la prevención de enfermedades genéticas, las dificultades en cuanto a la definición de lo que es una enfermedad genética y las dificultades y los dilemas que plantea, a su vez, qué hacer en caso de detectar una anomalía o una enfermedad genética. Veamos la segunda de las dimensiones que plantea el método CRISPR, en el cual es lo que se denomina como las mejoras, o el mejoramiento de los atributos humanos. Es decir, no solamente podría usarse para erradicar las variaciones genéticas anormales, que ya dijimos lo difícil que es considerarlas bajo ese apodo, sino para reemplazar o mejorar rasgos humanos: sexo, altura, ojos, color de piel, estructura muscular. Las posibilidades son infinitas. Vimos en la primera parte del caso hipotético un poco este contrapunto entre lo que podría ser una mejora a lo que podría ser la eliminación de una enfermedad genética. Aunque todavía se encuentra en sus primeras etapas, la edición genética de mejora es de hecho una realidad. Si podemos editar genes como el sexo, el color de ojos o la resistencia al VIH, necesitamos abordar urgentemente las implicaciones éticas para los derechos humanos en general, y más específicamente en relación con la discapacidad o los derechos de género. También menciono aquí, la discapacidad no es el único de los grupos que eventualmente, en situación de vulnerabilidad, que podría estar afectados por la imposición o la implementación de intervenciones de mejora en el genoma humano. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de la mejora? Bueno, en realidad las implicaciones éticas de las mejoras han sido abordadas por especialistas de la ética durante varias décadas ya. No es una discusión novedosa, es una discusión que ya se viene, digamos, planteando desde hace tiempo, en el campo de la biomedicina, y más específicamente en la distinción entre terapia biomédica y mejora biomédica. Asimismo, el debate sobre el transhumanismo ha resucitado el debate sobre la ética de la mejora humana de formas inimaginables. Tanto las neurointervenciones, la robótica, la nanotecnología, los implantes, realmente digamos, plantean, digamos, ¿no? Dilemas éticos sin precedentes. A primera vista parecería que la mejora genética plantea un conjunto de dilemas éticos diferentes
en relación con la prevención de enfermedades genéticas. Como les decía, esto es lo que por lo general se escucha en la comunidad científica y en gran parte del debate filosófico. Es decir, son dos discusiones éticas, la discusión de mejora a la de prevención de enfermedades. Pero, ¿es realmente así? ¿La deficiencia puede ser considerada como mejora? Digo, como señala el profesor Rafael de Asís, las mejoras generan preocupaciones que se agravan si se involucra a personas con discapacidad. La distinción entre mejora y terapia no está clara, como lo hemos dicho, pero el primer problema es que no sabemos si existe tal cosa como mejoras objetivas. Y esto aquí se proyecta tanto en la lesión activa como pasiva. Es decir, la intervención del embrión para generar resistencia al HIV, ¿es una terapia de mejora? ¿Es terapia o es mejora? ¿Dónde lo pondríamos? Ahora, y a la inversa, dentro del ámbito de la discapacidad, otra reflexión que es importante también dentro del ámbito de la discapacidad, la intervención del embrión para introducir una deficiencia, por ejemplo la sordera, algo que la comunidad sorda ha buscado durante muchísimo tiempo, lo hemos visto con algunos casos, que lo intentaban obviamente desde lo que es la procreación natural, pero dada la posibilidad de, como les decía, eliminar una enfermedad genética, ¿qué sucede si en realidad lo que quiero hacer es introducir una deficiencia? ¿Esto qué es? ¿Una mejora? ¿Cómo lo catalogamos? ¿Sería éticamente recomendable o no? Esto nos plantea dos escenarios de discusión ética. Si miramos más de cerca los dilemas centrales que subyacen tanto a la mejora y los comparamos a la prevención de enfermedades genéticas, en realidad son los mismos. La discusión es la misma. En la prevención, como dijimos, los dilemas son cómo definir enfermedad genética y qué hacer al respecto, y en la intervención de mejora los dilemas son cómo definir mejora genética y qué hacer al respecto. En última instancia, digamos, ¿no? esta aparente clara distinción de dos campos de discusión ética, en realidad se vuelven borrosos al punto tal que se fusionan. Luego me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto, sin que haya una posibilidad de distinguirlo, y hablar de una discusión única, ética única. Los límites entre lo que es genéticamente normal, una enfermedad genética o una mejora genética, no se pueden determinar en términos médico-morales abstractos, sino como resultado de contextos socioambientales basados en sólidos consensos sociales. Y eso es un poco lo que trato de defender en el artículo. Para ir finalizando, algunas conclusiones. Digamos, este nuevo escenario plantea nuevos desafíos éticos al debate bioético, especialmente en lo que respecta a las implicaciones para los derechos de las personas con discapacidad y para los derechos humanos en general. La modificación genética de la línea germinal de gametos o embriones humanos afectará a todas las células del niño y será heredada por las generaciones posteriores, como parte del acervo genético humano. Es decir, aquí, como les decía, con la terapia CRISPR, incidimos en el genoma y en algún punto va a definir la característica de nuestra especie de forma absoluta, ya no de elección individual, de forma colectiva y de forma social. Es probable que la alteración artificial del genoma humano también tenga un impacto ambiental, y por lo tanto se puedan obtener conocimientos valiosos de los marcos de protección ambiental existentes. Por ejemplo, los principios de derecho ambiental como el desarrollo sostenible, la evaluación de impacto ambiental o el principio de precaución pueden ser de gran relevancia para abordar esta cuestión. Aquí estoy hablando de intervención genética en el embrión humano, pero también CRISPR tiene toda una aplicación en el campo, digamos, ¿no? de la biología animal y vegetal, que también genera importantes dilemas bioéticos, sobre todo desde este impacto intergeneracional. Una técnica que se denomina como el gene drive, que se está utilizando, por ejemplo, se quiere utilizar para eliminar, por ejemplo, el mosquito de la malaria o algunas especies invasoras, tanto vegetales como animales. Justamente lo que intentan es introducir una variación genética en diferentes generaciones hasta que, en última instancia, se vaya o eliminando esa variación genética y se elimine, digamos, de forma definitiva
dentro de la vida en este planeta. Para ir finalizando, hemos utilizado la tecnología para denominar la naturaleza. Ahora estamos a punto de utilizar la tecnología para cambiar nuestra naturaleza humana. Esto tiene implicaciones tanto individuales como intergeneracionales. La necesidad de un nuevo marco regulatorio es evidente, porque además los tratados de derechos humanos existentes, inclusive los tratados de biomédicos o de bioética, no brindan una orientación clara. Surgen cuestiones cruciales, y con esto voy a ir finalizando, cuestiones cruciales, que deberán abordarse dentro como fuera de la comunidad de personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿existe el derecho a ser persona con discapacidad? ¿Podemos los padres evitar o imponer la discapacidad a nuestra descendencia? ¿La Convención consagra obligaciones particulares más allá de los instrumentos de bioética existentes? Y por último, ¿qué peso se debe dar exactamente a las voces colectivas de las personas con discapacidad en este proceso? Con esto finalizo un poco el planteo que se genera, o el debate actual en el campo de la edición germinal, al menos desde el punto de vista científico. Digamos, ¿no? Algunos plantean una moratoria, es decir, nos surgen tres posibilidades: prohibir, liberar o regular. Tres opciones posibles de abordaje social. Si pensamos en experiencias de dilemas anteriores, como podría haber sido el tabaco, o por ejemplo el consumo de cannabis, por nombrar unos ejemplos, podemos aseverar que la prohibición y la liberación no parecen ser las medidas adecuadas. Con lo cual nos queda la opción de regular. Frente a lo cual planteo tres ideas, y con eso finalizo. Primero es que asumamos un enfoque restrictivo, precautorio si se quiere, entendiendo la diversidad reflejada en el genoma humano como algo digno de protección ambiental. En segundo lugar, que comencemos por donde existen sólidos consensos sociales. Básicamente, pensemos, establezcamos debates, definamos socialmente aquello en los cuales existen consensos, y solamente autoricemos aquellos casos, o regulemos aquellos casos donde existan consensos sociales. Y por último, generemos espacios de debates accesibles y al alcance de la humanidad. Esto es una discusión que tenemos que tener, que tiene que tener la sociedad, que tiene que tener el colectivo de las personas con discapacidad, y no es un debate que se puede quedar bajo la decisión de unos padres que acuden a un centro de fertilización y son preguntados para, digamos, sobre el grado de intervención en la composición genética de su futuro hijo. Bien, con esto les doy las gracias, finalizo esta breve introducción. Simplemente, bien, para finalizar, antes de otorgar la palabra, voy a compartir con ustedes muy brevemente lo que es el proyecto de investigación, el cual he titulado Edición de impedimentos discapacitantes en el genoma humano, la necesidad de escuchar las voces y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, básicamente el objetivo de mi proyecto es esto, es escuchar las voces de las personas con discapacidad a través de un diálogo de descubrimiento intensivo dentro de la sociedad civil. El objetivo es permitir que este grupo social participe y contribuya en igualdad de condiciones con otros actores en el debate en curso sobre las implicaciones bioéticas de las tecnologías de edición de genes en el genoma humano. Frente a eso me planteo una serie de objetivos específicos, del cual solamente me voy a detener. Básicamente algunos son más técnicos de investigación, pero quizás el más interesante es la fase de lo que se llama el trabajo de campo, y sobre todo el debate público. Planteo digamos, un proceso de consulta y de diálogo, como le decía, con la sociedad civil, en el cual entiendo que hay que brindar información accesible, pero al mismo tiempo recibir comentarios, críticas. Este seminario justamente tiene que ver con ello. Tanto de forma general como específica, a los diferentes grupos, y establecer una especie de diagnóstico.
El objetivo básicamente es promover a lo largo de este proyecto de investigación un debate público, en la cual he planteado la organización de 3 eventos destinados a, digamos, a recabar digamos, ¿no?, las voces de las personas con discapacidad y de diferentes actores relevantes. A través de esto, lo que pretendo básicamente es plantear, digamos, ¿no?, un punto de vista de teoría de base, y en base a eso comunicar a través de información accesible al colectivo de las personas con discapacidad y de la sociedad civil algunas de las diferentes herramientas y las fuentes de consulta, con el objetivo de generar debates públicos dentro del ámbito del sector de las personas con discapacidad. Bien, con esto más o menos doy por finalizado tanto lo que es el planteo teórico como lo que son los objetivos del proyecto de investigación, y digamos, para todos aquellos que sean gustosos, para mí sería muy importante recibir, como les decía, comentarios, críticas o sugerencias, tanto a la cuestión teórica como al planteo del proyecto de investigación. Sin más, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Fran, por tu interesante charla. Yo creo que bueno, como hemos visto, pues has abordado pues quizás uno de los principales problemas, ¿no?, que nos encontramos, ¿no?, cuando analizamos, ¿no?, el impacto, o sí, el impacto de las tecnologías en general, ¿no?, en la sociedad y en las personas, ¿no?, que es la cuestión de la mejora, ¿no? Si no, y un poco como decía, si al final no obviamos esa distinción entre mejora y terapia, pues al final es un poco el impacto, la intervención de la tecnología, ¿no?, en la sociedad y en las personas, ¿no? Y una intervención además que al final nos lleva a la idea de identidad humana o de identidad personal, ¿no?, que es otro de los grandes problemas, ¿no?, con los que presentes en toda esta reflexión, y que se complica aún más, ¿no?, si somos conscientes de que esos impactos, decías, bueno, impactos que se pueden producir ambientales, intergeneracionales, son cosas, en cualquier caso, que hemos venido haciendo desde siempre, ¿no? También es verdad, los seres humanos, ¿no? Porque esto lo llevamos haciendo desde siempre. Lo que pasa es que ahora, pues igual lo podemos hacer más rápido, ¿no? O de una forma un poco más llamativa. Bueno, yo tengo aquí apuntadas muchas cosas, pero como yo además voy a tener tiempo también de hablarlas con Fran tranquilamente, ahora es el tiempo para que, sobre todo, bueno, pues los participantes, los asistentes, pues formulen las preguntas que deseen. Vamos a seguir un poco el sistema veo que ya hay una pregunta por el chat. Vamos a combinar levantar la mano y el chat, ¿vale? Entonces voy a empezar por el chat y luego por la mano, ¿vale? Que creo que ha sido así un poco, no sé si ha sido ese el orden, pero lo intentaré hacer así, ¿vale? Entonces en el chat, creo que es Marimar Rojas, sí. Dice, se me ocurre con respecto al principio de precaución o de cautela y como concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva. A ver, que me he ido, perdón. Se plantea un escenario en el que el principio de precaución se termina convirtiendo en una herramienta que fácilmente se puede amoldar a los intereses de unos pocos en detrimento del interés general, según Sunstein, lo cual permitirá a las instituciones del Estado decidir si se aplica o no a partir de la percepción del riesgo que se tenga y no de una necesidad ajustada a la realidad. Pregunta, ¿no contradice esto una ética ciudadana en connivencia con el respeto del medio ambiente y los derechos humanos como valores intergeneracionales vinculados a objetivos de calidad de vida? Sí, estoy de acuerdo, absolutamente. Creo que es un poco lo que he querido enfatizar en cuanto a que la discusión, digamos, ¿no?, al menos como está planteada en el campo científico, no se introduce estos enfoques de impacto ambiental e intergeneracional, digamos, ¿no? Que me parece que son fundamentales, porque justamente es el argumento que nos permite entender que esta decisión, si lo que estamos hablando es de intervenir o no y en qué circunstancias, entender que esa intervención no puede ser una decisión de ética privada, si se quiere.
Estamos hablando de una cuestión de ética pública, en términos del profesor Gregorio Peces Barba, ¿no? Pero claro, hoy por hoy la práctica, como les decía, de los métodos digamos, genéticos, como les decía, está sucediendo, como en Islandia, que esta decisión se está dejando en manos de los progenitores, de una ética privada de los padres, pero que en algún punto va a incidir en la composición del genoma humano. Con lo cual, a mí me parece, creo que Savulescu es uno de los que defiende este principio de beneficencia, ¿no? Inclusive como un deber, un imperativo de los padres. Me parece que inclusive quizás algunos de ustedes, cuando yo les planteé el caso hipotético, en algún punto les digo, ¿qué decidirían en este caso? Se pueden haber sentido algunos de ustedes hasta como violentados, es decir, pero esta decisión es muy fuerte para tomarla. Dos padres, ¿no? Esto evidentemente no sería algo que habría que discutir socialmente y dentro de una ética pública. Sí, Mari Carmen Barranco. Vale, bueno, la verdad es que la presentación me resulta muy sugerente, ya me había resultado sugerente pues, el artículo que distribuiste y con carácter previo el proyecto, y me mete en un mundo en el que yo estaba haciendo todo lo posible por no meterme, como algunos sabéis, pero que bueno, parece que es ineludible abordar. Y al respecto pues te diría dos cuestiones. Una sugerencia de lecturas que probablemente tú ya lo conozcas, pero yo me acabo de encontrar con toda esta línea de pensamiento de material feminism y que me parece muy interesante en relación con un dilema al que llevo tiempo enfrentándome y que veo que en parte tú lo vas sorteando como puedes, pero que también aparece en tu trabajo, que es a partir de en relación con la discapacidad, pero en términos generales en relación con las personas que forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad, o de algún modo, en términos más generales, se puede aplicar a la diversidad, cuál es el peso de lo biológico y cuál es el peso de lo cultural. Y esto es algo a lo que las personas que trabajamos temas relacionados con los derechos de las personas con discapacidad nos enfrentamos, y bueno, me gusta mucho que citaras a Tom Shakespeare, bueno, que dentro del propio movimiento y dentro de los Disability Studies se está planteando con gran fuerza. Y bueno, toda esta rama de pensamiento me parece muy interesante porque intentan un poco pues establecer un equilibrio, ¿no? Un poco en la línea del modelo social renovado, pero tal vez profundizando un poco más en cuestiones que tienen que ver con ontologías y, bueno, y con otro tipo de lecturas. Y leyendo los trabajos de las, no sé muy bien cómo traducirlo, feministas materiales, bueno, no sé muy bien cómo traducirlo, pues me encontré con un trabajo de una autora que se llama Elizabeth Gross, y esta autora propone una lectura feminista de Darwin, me llamó muchísimo la atención. Y bueno, pues me parece sugerente. Elizabeth Gross, me dijiste, ¿no, Mari Carmen? Sí, Elizabeth Gross. Sí, si quieres te paso luego la referencia. Bien, por favor, incluso sí. te paso el enlace al trabajo, si quieres. Me parece interesante porque esta autora da pie, me queda revisar a Darwin, pero esta autora da pie para ver en Darwin cómo el propio Darwin, digo, me queda revisar a Darwin, cuestiona la diferencia entre la monstruosidad y la evolución. Y me parece muy interesante desde el punto de vista de las cuestiones que tú planteabas. Pero uno de los riesgos de la intervención genética y de ese ámbito de cuestiones que a mí me da bastante miedo abordar es que de algún modo la tendencia es realizar intervenciones de tipo conservador. Si estamos pensando en mejora, bueno, esto es otra cosa, pero si estamos pensando en algo que parece que en principio, ¿por qué no vamos a estar dispuestos a aceptar que son intervenciones de tipo preventivo, de tipo, bueno, como es genético, pues preventivo, o intervenciones de tipo terapéutico, podríamos pensar, de algún modo lo que estamos haciendo es intentar conservar lo que tenemos, y esto que puede parecer que es en el interés general, sobre todo cuando estamos hablando de afectar al genoma de futuras generaciones, como la técnica que nos estabas presentando, pues también de algún modo puede ser contrario al interés general, porque estamos evitando posibilidades
no sé muy bien hasta qué punto Darwin todavía está de actualidad en biología, os digo, me queda por revisar esto, pero estamos evitando posibilidades de adaptación o posibilidades de evolución que de algún modo también, porque no pueden ser entendidas en este sentido como posibilidades de mejora. Y esta era una de las cuestiones que te quería plantear, que casi era una reflexión en voz alta, y la otra es una pregunta, y es una pregunta que voy a formular en términos un tanto, no sé, como de abogada del diablo, un tanto provocadores tal vez, pero lo que hay detrás es, de verdad que es una pregunta genuina, porque yo con estas cuestiones tiendo a perderme. Entonces, cuando parece que tengo algo claro, entonces hay algo que me hace que esa claridad se disemine. Y tiene que ver con algo que tú planteabas al final, que es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos, liberamos y regulamos? Bien, pues mi pregunta sería, ¿por qué la liberalización no es una medida adecuada, ¿no? Incluso podemos pensar, pues es más democrático que cada uno decida, y de esta forma, entre las intervenciones que todas las personas aceptemos a nuestros genomas, pues conseguiremos, ¿no?, algo que es medianamente consensuado. Bueno, te pregunto esto porque me cuesta, cuando empiezo a pensar en argumentos para regular, termino entrando en una pendiente resbaladiza que me lleva a convertir estos argumentos para regular en argumentos para prohibir. Entonces, no sé, quería saber cómo has lidiado tú, que imagino que también te has enfrentado con estos problemas, cómo has lidiado tú con las dificultades. Sí, es cierto. En realidad es una pregunta que tengo abierta, ¿no? Creo que es una de las grandes cuestiones que planteas. Esto es si es algo que tenemos que reservar. Como les decía, hay trabajos filosóficos, creo que Sabulesco es uno de ellos, pero Harris creo que también lo dice, que justamente plantean esto, ¿no? Que esto es una cuestión que debe estar dentro de la ética procreativa, si se quiere, o reproductiva, digamos, ¿no?, dentro del ámbito reproductivo, si se quiere, de los derechos reproductivos, y en un espacio privado, si se quiere. Yo el único inconveniente que tengo, digamos, que puedo argumento es, como les decía, también que Islandia es un país muy pequeño, tiene 300.000 habitantes, pero ya Islandia se podría decir que con este procedimiento, sin un debate público, sin un debate social, sin una reflexión de las propias personas con discapacidad, ya ha decidido que el síndrome de Down es algo negativo y que hay que eliminarlo, o es socialmente indeseable. Y la verdad que a mí me genera mucho miedo eso. Me genera mucho miedo de entrar, digamos, de que la pendiente resbaladiza aquí ya no nos lleve directamente a la eugenesia, digamos, ¿no?, a la discriminación genética. Pero la verdad que esto es algo que, bueno, me voy a poner, o sea, creo que una de las cosas que tengo que empezar a explorar, digamos, sí, a explorar un poco más, y es las voces disonantes. Quizás yo, por mi formación y deformación, digamos, de venir del ámbito de la discapacidad, he intentado centrarme más en los fundamentos digamos, ¿no?, del propio movimiento asociativo, y sin prestar, digamos, demasiada atención a las voces disonantes. Y me parece que esto es algo que claramente tengo que hacer, en base a la pregunta que bien me haces, Mari Carmen. Sí, Carlos Lema. Hola, ¿me oís? Sí. Ah, bien. Bueno, hola Fran, hola a todo el mundo. Bueno, lo primero, felicitarte y alegrarme, ¿no? Felicitarte por estar trabajando en esto, y alegrarme porque, bueno, como sabes, estos temas me interesan mucho, algunas de las cosas las he trabajado, entonces, bueno, me parece estupendo que estés trabajando en esto, y además me alegro mucho, ya en lo particular, porque yo me siento muy cómodo con lo que escucho, ¿no? Es decir, hay miles de temas que podemos debatir, y seguro que muchos no estaremos de acuerdo, pero a mí me suena muy bien toda la cosa general, y bueno, no siempre es fácil, ¿no? Porque muchas veces en estos temas, bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Pues parece que a veces pues, se hablan idiomas distintos, y parece como que pues, vamos a debatir si el punto de partida es tan alejado, ¿no? Entonces, bueno,
por centrarlo, porque yo, como decía Rafa, yo espero que tengamos muchas oportunidades de hablarlo en foros pues, más o menos formales o informales, pero te quería plantear dos cosas porque me interesan. La primera, casi porque lo dijiste tú, ¿no? Es decir, que después lo voy a hablar y no sé si lo hablaste, que es toda la cuestión, lo del patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí. Porque, bueno, a pesar de que la declaración dice en sentido simbólico y entonces ahí ya lo reduce, pues está claro que es muy potente esa apelación, ¿no? Y parece que puede ser muy productiva, pero después nos ponemos a ver bueno, ¿en qué sentido? Entonces me gustaría si pudieras decir algo, ¿eh? Lo digo también en términos... Sí. No por ponerte en un aprieto, sino porque, bueno, me parece que merece la pena explorarlo y de verdad me interesa. Y la segunda, una cosa que no sé, porque llegué un poco tarde, tuve problemas de conexión, entre otras cosas, y quizá lo trataste, me parece que no, que es el tema, vamos a ver, dentro vamos a suponer que optamos por una posición, por hipótesis, ¿no? O poniéndonos en los que así lo hacen, una posición, vamos a decir, regulacionista, o por una posición, incluso como algunos han dicho, pues realista, en plan, igual no nos gusta, pero las cosas van a ir por aquí, ¿no? Entonces, entonces tenemos que estar preparados para esto, ¿no? Y entonces un poco pensar qué opinas vamos a decir, de las preocupaciones igualitaristas en este término, ¿no? De los autores que dicen, bueno, nos guste o no nos guste, esto va a ir por aquí, esto va a generar un montón de desigualdades, entre otras, porque resulta que va a haber gente que va a tener acceso a estas tecnologías que le van a suponer eventualmente una ventaja social, y entonces o bien permitimos que esto, digamos, por así decirlo, se democratice a partir de medidas de promoción basadas en la idea de igualdad, o esto, bueno, pues va a tener unos resultados que socialmente, digamos, profundicen las desigualdades, ¿no? Me gustaría saber qué opinas de ese punto de vista, porque por un lado, dices, pues parece atractivo, pero por otro parece decir, bueno, pues venga, ya está, ya vamos con todo, ¿no? Incluso promoviéndolo. Sí, muchas gracias, Carlos. A ver, sobre la primera cuestión, mi estudio es preliminar. Simplemente lo que intenté en la primera etapa es hacer una especie de cribado o de mapeo de los estándares que existen en materia bioética, tanto universales como regionales. Ya sabemos que el convenio de Oviedo, el convenio marco de Oviedo, es el único marco vinculante, si se quiere, en el ámbito mundial, y que tiene diferentes protocolos, y luego, bueno, lo que son las declaraciones de UNESCO, ¿no? Buscando quizás alguna referencia, algún elemento que me permita, digamos, traerlo al debate. Y la verdad que me fue muy difícil, y lo único que encontré, digamos, ¿no?, como un argumento para contrarrestarlo, es esto de entender, digamos, ¿no?, el genoma humano, o sea, si entendemos que, digamos, la edición genética germinal puede impactar directamente en el genoma humano, entender que si es patrimonio cultural de la humanidad, estamos hablando de un bien justamente común, y no individual. Y eso, en algún punto, servir como argumento, si se quiere, para defender la tesis de que esta es una decisión social, colectiva, y no una decisión individual de los padres. Pero claramente tengo que profundizar un poco porque es un campo en el cual, digamos, no soy un experto, y parte del proyecto justamente es ahondar en este aspecto. Sobre la segunda cuestión, mira, justo antes de finalizar estuve a punto de hacer esa aclaración, en cuanto a que me dejaba en el tintero, si se quiere, el argumento de igualdad, más que nada por una cuestión de tiempo, pero también entendiendo que no necesariamente es un argumento que viene del ámbito de la discapacidad, sino digamos, de los derechos humanos en general, ¿no? Y básicamente, y es que podríamos decir que en ese caso hipotético que les mencioné al principio, digamos, ¿no?, de Vitas, que se podía hacer todo eso,
poner digamos, haber mencionado que quizás digamos, ¿no? Los honorarios de ese centro eran más o menos de $300.000, que puede ser lo que cuesta hoy, digamos, ¿no? Una técnica de edición genética de esta naturaleza. Con lo cual, introducir el tema de que, más allá de si intervenir o no, aquí hay un dilema muy fundamental, que tiene que ver con la igualdad. Y es, si lo permitimos y lo regulamos, claramente, y sobre todo si introducimos, digamos, tanto la terapia de mejora como la de prevención genética, introducimos un nuevo elemento de desigualdad, y desigualdad importante, porque estamos hablando de la desigualdad que empieza desde la composición genética del embrión, ni siquiera desde el nacimiento. Sabemos que, si bien la Declaración Universal dice que todos nacemos libres en igualdad, en dignidad y en derechos, sabemos que, digamos, no todos nacemos en condiciones de igualdad. Este planteo genera que aún, más allá del acceso a la riqueza o al estatus social, ciertas personas puedan tener, digamos, ¿no? atributos genéticos, ¿no? Y aquí viene a la mente, seguramente a todos ustedes, la película Gattaca, ¿no? Donde claramente plantea cómo los genéticamente modificados son la de élite, los que manejan el dinero, los que tienen los privilegios, quedando, digamos, ¿no? la marginalidad social de aquellas personas que sin recursos no pueden, aunque lo pudieran hacer y lo decidieran hacer una intervención genética en el embrión. Con lo cual, claramente me parece que este es un argumento que tengo que introducir obviamente en la investigación, y ver cómo, digamos, y que además sirve también desde el objetivo del proyecto. Habría que ver si el enfoque de igualdad que plantea digamos, la discapacidad plantea algún enfoque diferente, o si este es un tema de igualdad social, si se quiere, humana, de tipo general, más allá de la existencia de grupos en situación de vulnerabilidad. Gracias, Carlos. Gracias. Gregorio Saravia, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, al Instituto Gregorio Pérez Barba, por estar siempre a la vanguardia y abriendo temas que desde luego son muy importantes, muy relevantes, y agradecerte, Francisco, por lo que ha sido tu brillante exposición. Quiero empezar confesando algo que me he sentido inquieto a lo largo de toda la presentación. He tenido esa sensación que creo que Groucho Marx acuñó la frase de detengan el mundo que me quiero bajar, ¿no? Como de revoluciones que llegan, que ya están entre nosotras y nosotros, y todavía estamos con las promesas incumplidas de las revoluciones anteriores, ¿no? Y entonces, pensando también un poco en el tejido asociativo, y en este caso también en particular centrándome en España, como no puede ser de otra manera, y en concreto en temas que desde el CERMI, por supuesto, nos ocupan y nos preocupan, ¿no? Por un lado, Francisco, te quería preguntar si en toda esta revolución que se está llevando adelante, y en la que se dan pasos agigantados en los que en términos generales la ciudadanía no se entera, es decir, hay que estar, creo que me preocupan los temas de información y de difusión de todo esto que se está generando, yo diría, de forma casi subterránea. Quería preguntarte si todo esto se está trabajando desde las empresas, o hay, por ejemplo, organismos de investigación estatales que también estén involucrados. Eso por un lado, si tuvieras la información, si no, en otro momento lo vemos. Y luego también creo que es muy importante, y con esto también te quiero comprometer a ti y bueno, y al instituto, ¿no? Porque yo creo que va a ser necesaria una campaña de difusión de todas estas cuestiones, una campaña muy intensa, y ya termino.
nos estamos encontrando en actividades de difusión que estamos haciendo desde el CERMI, en relación con los cambios que ha producido la Ley 8/2021 de los temas de capacidad jurídica, como bien sabéis, nos estamos encontrando con unas resistencias a veces por el lado de las familias de personas con discapacidad en los cambios que esta ley ha traído consigo, que no me quiero imaginar lo que puede llegar a suponer abrir estos temas ante ese mismo sector social, ¿no? Y en este sentido, y yo creo que tú tienes una gran sensibilidad al respecto, pero lo importante que va a ser todos estos contenidos, hacerlos también accesibles a un público que no es especialista, ¿no? Ni en temas de bioética, ni en temas éticos, ni siquiera en temas de discusión del ámbito de los derechos humanos. Y con esto me callo y muchísimas gracias. Gracias, Goyo. Muy interesante lo que planteás. Sobre lo primero, mucha información no tengo, les cuento lo que pude recopilar. Sabemos, por ejemplo, digamos que en el 2018 en China un científico llevó adelante un procedimiento de intervención genética en 3 embriones para generar resistencia a HIV. Esto fue en clara vulneración de las normas chinas y tengo entendido que se le abrió un expediente penal a este científico, pero bueno, también un poco planteando de que, y esto digamos surge también de algunos documentales que he podido ver, como les decía, la técnica CRISPR es tan sencilla y barata que si yo le puedo reparar un par de documentales, se puede hasta pedir por Amazon un kit de, digamos, ¿no?, de edición genética por $200, una cosa así, ¿no? Obviamente que después hay que tener el conocimiento y los elementos para hacerlo, pero quiero decir, es una tecnología muy al alcance de todos, en el cual se está moviendo muy entre sombras, como bien decías vos, Goyo, esto, digamos, el riesgo es que esta movida es de, haciendo un paralelismo con la música, es de underground, digamos, ¿no? Esto está sucediendo en los sótanos, no en los estadios, no en la discusión, sino realmente, digamos, ¿no?, la clandestinidad. Sé que países como Estados Unidos y Europa, que son ámbitos, digamos, más restrictivos y de regulación, digamos, no han autorizado la intervención en la línea germinal, pero, por ejemplo, Rusia y Ucrania, y sobre todo Ucrania, bueno, ahora no sé tanto, pero Ucrania es un país que particularmente es bastante laxo en permitir las intervenciones genéticas, ¿no? Y entonces, bueno, he visto un documental donde padres concurren, digamos, donde sucede algo parecido al caso hipotético que les mencionaba, donde deciden el sexo y el color de ojos de los hijos. En un caso concreto, en Ucrania. Pero bueno, realmente entiendo que esto, como bien decís, se está moviendo sobre las sombras. Sobre las sombras. Y sobre la segunda cuestión, creo que eso es gran parte de los objetivos de mi proyecto de investigación, ¿no? Entender, como bien vos, digamos, o sea, yo vengo del ámbito académico, pero tengo una relación muy estrecha con el movimiento asociativo, y desde ese lugar entiendo que si esto es complejo, en este ámbito en el que estamos hablando, me puedo imaginar lo que puede ser cuando esto lo traslademos al ámbito social o al ámbito asociativo, ¿no? Entonces, claramente uno de los objetivos, o dos de los objetivos del proyecto de investigación, tiene que ver justamente con esto, con generar materiales de difusión accesibles y entendibles para todos, ¿no? Entonces, tratando de utilizar ejemplos, y bueno, es uno de mis desafíos, unos grandes desafíos de este proyecto de investigación, que tiene que ver esto con, por un lado, participar del debate académico, ético, científico, si se quiere, como científico de ciencias jurídicas y jurista, pero al mismo tiempo de canalizar y traducir esa discusión ética al ámbito social para que puedan participar, para que las personas en casa puedan participar en igualdad de condiciones. Y creo que este es uno de los grandes desafíos de este proyecto, justamente, y me parece que claramente aciertan mucho y la presencia de CERMI, de hecho, en este proyecto tengo planteado la de llevar adelante una pasantía en el CERMI para el segundo año,
justamente para actuar como núcleo, si se quiere, como link, como vínculo entre la academia, digamos, ¿no? y la sociedad civil, y poder trasladar, en la medida de mis posibilidades y con la participación justamente de todo el equipo del instituto, en formar e informar a la sociedad civil para que participe de los debates. De nada sirve que convoquemos un debate si no hay ningún tipo de preparación y de acceso a información previa que les permita, obviamente, digamos, construir el debate. Así que, bueno, muchísimas gracias, Gregorio, por esto. Gracias. Muchas gracias, Fran. Voy a seguir el orden un poco que he cogido. Tenemos una pregunta por el chat de Adriana, luego Migle ha levantado la mano, luego Luis Baño por el chat y luego Ana Manero, que ha levantado la mano. Ese es el orden que voy a seguir. Un poco comentando lo que decías, Fran, efectivamente lo del CRIPS, es verdad que existe una empresa que lo vende. Incluso yo leí en algún momento que no sé, se llama Odis o algo así, el empresario, el jefe de la empresa, en una conferencia se inyectó a sí mismo ADN, era para algo para producir aumento de masa muscular o algo así. Exacto. Bueno, una cosa así. Bueno, Adriana Pérez dice: lo expuesto me lleva a preguntar sobre la ponderación desde la complejidad y el efecto mariposa de estas prácticas, particularmente en el caso de la desigualdad de acceso planteada, la construcción de 2 o más grupos y sus efectos en lo social. Bueno, es un comentario, no sé si quieres decir algo, Fran. No, bueno, básicamente está en la línea con lo que veníamos señalando, ¿no? Efectivamente. Muy bien, pues entonces, Migle, cuando quieras. Ok, ¿me podéis oír? Sí. Ok, pues antes de todo quería agradecer, Fran, porque como he dado una clase, ¿no? Porque yo estaba leyendo tu artículo, porque la verdad es que tu tema para mí no sé nada, ¿no? Por lo tanto, toma con las pinzas lo que digo porque no sé nada. Pero lo que estaba pensando, no sabiendo nada, estaba pensando una cosa, por ejemplo, en lo que estabas hablando de ingeniería genética y discapacidad, pero tú hablas solo de la discapacidad que se puede, como decir, que se puede tocar genéticamente, ¿no? Porque discapacidad es mucho más, ¿verdad? Entonces... Bueno, sí, sigue con la pregunta y luego lo aclaro. Sí, como lo entiendo yo, discapacidad es mucho más que la discapacidad que llega como resultado de genética particular, ¿no? Entonces estaba pensando, ¿cómo en esto, ahora entiendo que tenemos una discapacidad que se puede prever, ¿no? Solucionar antes. Y hay discapacidad que no, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro del discurso de las personas con discapacidad, cómo estos movimientos, estos cambios, cómo afectan el discurso dentro de la misma, como decirlo, como comunidad de personas con discapacidad, y cómo no crea como dinámicas también del confronto, ¿no? De decir, yo tengo lo que no se puede cambiar, pero eventualmente lo tuyo se hubiera podido cambiar, ¿no? Se hubiera podido hacer algo. Otra cosa también me parece muy interesante, como también que tienes que confrontarte con estos conceptos megagalácticos, como sabes, discapacidad, diversidad, ¿no? También uno de los otros a los que me parece muy importante es calidad de vida, ¿no? Es otro que es calidad de vida. Y luego también estaba pensando que de lo que como acabaste tu charla sobre en lo que estaba refiriéndose también Carlos Lema, el genoma humano como patrimonio de humanidad. Yo estaba pensando, sí, y también, por ejemplo, yo no lo he entendido bien, pero por ejemplo, el impacto ambiental de alteración artificial de genoma humano, mi pregunta sería, ¿sabes? Luego espero de leer cómo funciona esto, porque de verdad no lo sé. Pero estaba pensando que el discurso sobre patrimonio de humanidad, el discurso ambiental también es como, no sé qué te parece, no es que está empujando también un nuevo modelo de discapacidad, ¿no? Hemos pasado del médico al social y ahora ¿dónde vamos, no? Al modelo cultural, ¿sabes? Es como de esto yo también estaba pensando que a lo mejor se podría
extraer algo, ¿no? De proponer otro modelo, ¿no? Y eso es todo. Bien, gracias, Migle. A ver, hay varias cosas. Justamente, vos me decías, la discapacidad se puede prevenir, digamos, ¿no? Desde el embrión, y claro, justamente el tema es que el concepto social de discapacidad entiende o define la discapacidad no por la deficiencia, si se quiere, es decir, la variación, si se quiere, que en el ámbito de la discapacidad se llama diversidad, y la interacción con las barreras sociales, digamos, decir, o básicamente dicho, para el modelo social de discapacidad solamente puede haber discapacidad, digamos, cuando la persona nace, porque es el momento en el cual, digamos, empieza en algún punto a interactuar su deficiencia con las barreras sociales. Un poco lo que se planteaba es que justamente el modelo médico parte digamos, ¿no? desde la deficiencia como la definición de la discapacidad. Y entonces, desde ese lugar, obviamente que sí podríamos, digamos, pensar en la eliminación de discapacidades, digamos, embrionarias, desde el modelo social. Pero un poco lo que planteo es decir, ojo, porque desde la biología y desde el modelo social, esta visión, tanto fenotípica como, digamos, ¿no? médica de la discapacidad, es una visión, digamos, ¿no? Rechazada, si se quiere, desde el modelo de derechos humanos y desde el modelo de la diversidad. Entonces, evidentemente, por eso en un momento digo, ¿cómo podemos hablar de prevención de enfermedades cuando en realidad tenemos solamente un dato, que es la composición genética del embrión? No sabemos cómo eso va a interactuar, cómo se va a manifestar, y tenemos un montón de casos de situaciones de personas, de madres que se les ha diagnosticado que si seguía adelante con un embarazo, esa persona no iba a tener una calidad de vida, o que iba a desarrollar una discapacidad incompatible con la vida, y después parece que la persona sigue adelante y esto no sucede. Entonces un poco, también dudar, un poco, como decía, de esta certeza, o de la predictibilidad, si se quiere, digamos, ¿no? de los diagnósticos genéticos, como determinantes de una discapacidad al final. Por ahí lo hice un poco complicado, perdón. Sobre lo de la calidad de vida, comparto. Es un término absolutamente ambiguo, difícil, simplemente, digamos, ¿no? utilicé un criterio como un referente digamos, que pudiera eventualmente servir para decir, bueno, mira, esta variación genética va a causar esta consecuencia que va a impactar en la calidad o en la duración de la vida. Ahora, entiendo que esto es un criterio ambiguo y cuestionable, como lo planteé en su momento, ¿no? Y sobre lo del modelo, la verdad es que no lo había pensado, pero me gustó mucho, Migle. Es como que cuando lo ibas diciendo, o sea, es cierto que, digamos, después de la convención, sobre todo en los últimos 5 años, la doctrina en el ámbito de discapacidad ha ido desarrollando como actualizaciones del modelo social. El modelo social tiene sus propias críticas y sus propios problemas teóricos, que justamente tiene que ver con esta relación entre la deficiencia y la discapacidad, entendida como barrera. Y en base a eso se han construido diferentes enfoques, el modelo de derechos humanos de Teresa Degener, o, más en nuestro caso, desarrollado ya hace más de una década por Javier Romagnach y Agustina Palacios, el modelo de la diversidad, digamos, ¿no? Es decir, nuevos modelos para entender la discapacidad. Ahora, esto que tú mencionas, la verdad que no lo había pensado, me resulta interesante explorar esto porque me permite, digamos, ¿no? pensar en esto, en el impacto ambiental, en pensar en cómo defender la diversidad genética dentro del ámbito de la discapacidad. Pero bueno, nada, te lo agradezco porque realmente es un tema que me resulta muy interesante explorar. No sé qué resultará, pero gracias, porque justamente este tipo de comentarios son lo que son, digamos, de extrema utilidad para el desarrollo del proyecto. Gracias. Muchas gracias. Ahora una pregunta de Luis Baño por el chat. Dice, ¿crees que el uso de la terapia genética puede ser apoyada por los principios de autonomía, beneficencia y justicia? Es decir, para respetar la autonomía se debe obtener consentimiento libre e informado del paciente, respetando también la privacidad y la confidencialidad de los datos obtenidos.
Se debe evaluar si los beneficios son mayores que los riesgos, de manera que se actúe por beneficencia, y hay que considerar que, en justicia, todo paciente tiene derecho a recibir tratamiento cuando su vida está en riesgo. A ver, yo honestamente no adhiero con ese fundamento, pero hay que reconocer de que esto es defendido por parte de, digamos, de la filosofía, si se quiere. Más concretamente, un psicólogo evolucionista de Harvard que yo leo bastante, Steven Pinker, no sé si lo conocen, ha hecho manifestaciones y diciendo esto se resuelve, digamos, ¿no? Dice, desde estos principios y del consentimiento libre e informado. ¿No? El consentimiento informado es el marco en el cual debemos abordar digamos, estas prácticas, y la verdad que ha sido muy criticado. Igual el artículo que él hace es un artículo de opinión, es una columna en un periódico del New York Times, pero ha sido muy, muy atacado, muy criticado justamente por el ámbito de la discapacidad, por ser un poco, digamos, ¿no? Laxo en cuanto a la fundamentación. Pero, a ver, yo no lo comparto, pero entiendo que hay un sector de la Latina que entiende que este es el enfoque adecuado. Y, como vuelvo a repetir, esto es algo que tengo que seguir explorando, porque, digamos, es parte de, digamos, ¿no? de escuchar otras voces también, ¿no? Fenomenal. Pues ahora hay dos manos levantadas. Ana Manero. Hola, hola a todos. Perdonadme, pero Hola, no Ana. consigo conectar la cámara. No sé Hola, Ana. qué me pasó Qué gusto que últimamente. estés ahí. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que lo primero, felicitarte, ¿no? Porque me parece, o sea, es un tema que la verdad que no conozco, ¿no? He leído algunas cosas y tal, pero la verdad es que he aprendido muchísimo. Así que enhorabuena, Fran, un lujazo escucharte y he disfrutado mucho. Pero has hablado de un tema que a mí me interesa mucho, que es el tema de la subjetividad de las futuras generaciones, ¿no? Entonces es un tema al que yo le doy muchas vueltas. Hay un informe del secretario general de Naciones Unidas, que es la solidaridad intergeneracional y las necesidades de las generaciones futuras. Y bueno, pues es un informe que no establece claramente, que plantea el debate acerca de la subjetividad de las generaciones futuras, y habla de que bueno, que efectivamente pues es un concepto que genera problemas políticos, pero también problemas jurídicos. Yo sobre todo lo he visto en el ámbito del derecho ambiental, ¿no? Porque, claro, se le reconoce el derecho colectivo a disfrutar de la tierra. Es lo que decía, creo que lo decía Cansado Trindade, ¿no? Que nuestro paso temporal por el planeta no puede impedir, ¿no? que nosotros anulemos el disfrute de los que vengan después. Y esto, por ejemplo, también se refleja en la Agenda 2030, ¿no? Donde está también muy presente el papel de las generaciones futuras. Pero claro, a mí siempre se me plantea esta cuestión. A lo mejor tú has pensado algo sobre ello, ¿no? ¿De qué forma podemos articular los derechos y obligaciones y sobre todo hacer efectiva la responsabilidad de los que estamos ahora en el planeta por violar los derechos a disfrutar el planeta de las generaciones futuras? No sé, es una ficción jurídica que a mí siempre me ha parecido muy sugerente y bueno, ya todo que estás aquí y has hablado de ello, pues me apetecía planteártelo. Enhorabuena y muchas gracias, Fran. Gracias, Ana. Desconocía este informe del secretario general, ya me lo he apuntado porque me parece súper relevante, gracias por el dato, y comparto contigo digamos, ¿no? La curiosidad, si se quiere, y al mismo tiempo dudas sobre la subjetividad intergeneracional. Vuelvo a repetir, estoy en un estado embrionario de la investigación, en el cual quizás no tengo elementos para brindar, digamos, ¿no? alguna respuesta a cómo se implementa en la práctica. Pero comparto contigo que desde el punto de vista teórico y ético es entendible, es defendible, y desde el punto de vista práctico bastante difícil de ponerlo en práctica. Pero evidentemente, bueno, también esto, en el ámbito de la ingeniería genética, creo que es algo que necesariamente va a estar asociado, si se quiere, a todo lo que es las técnicas de reproducción asistida. Los teoristas, los teóricos futuristas, si se quiere, no me acuerdo de esto si fue, creo que es Michio Kaku, que dijo, o fue Kurzweil, creo que fue Kurzweil. Bueno, algunos de los futuristas ya hablan de que para el 2040, más del 40%, no, más de la mitad de los nacimientos
en el mundo desarrollado van a ser por fecundaciones in vitro. ¿Qué quiero decir? Es, evidentemente, más allá del debate que estamos planteando, hay una cuestión más amplia y que tiene que ver con la reproductividad humana, si se quiere, y es que vamos a tender, digamos, ¿no? Como lo plantean también algunas visiones futuristas y distópicas, a ir abandonando la reproducción natural para meternos en la reproducción artificial, si se quiere, o en la fecundación fuera, in vitro, fuera de lo que es el vientre materno, ¿no? Lo cual obviamente genera todos nuevos planteos éticos, y bueno, en ese ámbito entiendo que habrá que introducir el debate sobre la selección genética y la subjetividad intergeneracional. Pero vuelvo a decir, esto es todo mucha teoría, y bueno, requiere de más profundización teórica e investigación. Gracias, Ana. Gracias, Fran, muchas gracias. Javier Anzoátegui. Gracias, Rafa, ¿me oís? Sí. Sí, Vale. perfecto. Bueno, enhorabuena, felicidades, Fran, como siempre, aprendo mucho escuchándote. Tenía una cuestión en relación con la idea de autonomía y la idea de dignidad, pero la aparco medio minuto para enlazar con algo que ha dicho Ana Manero. Yo creo que el tema de las relaciones intergeneracionales, además de ser un tema clásico de la filosofía política, de la filosofía moral, yo creo que en la actualidad está muy, no sé si decir de moda, muy en auge, concentra mucho el interés académico, porque sobre todo en esta especie de revival que hay ahora del discurso de los deberes frente al discurso de los derechos, posiblemente el ámbito de la justicia intergeneracional es un ámbito en donde es mucho más cómoda esta reivindicación de los deberes. En el sentido de que las relaciones entre generaciones presentes y generaciones futuras posiblemente no se pueden articular tanto en términos de derechos de las generaciones futuras, que no están y que no se sabe si estarán, sino de deberes de las generaciones presentes en relación con las generaciones futuras. En todo caso, traducir, este es un ámbito al que a mí me parece muy interesante, porque creo que es un ámbito en el que se muestran las dificultades de traducción de lo que originariamente es un discurso moral en términos técnico-jurídicos. Hasta qué punto las relaciones entre generaciones presentes y generaciones futuras se pueden articular en términos de relaciones jurídicas técnicamente consideradas. Pero bueno, eso es algo que se me ha ocurrido en el último minuto en relación con la intervención de Ana. No, lo que yo quería decir desde el principio, Fran, es algo que tiene que ver con la alusión que has hecho a la calidad, a la noción de calidad de vida, que es una noción compleja, es una noción sobre la que yo he pensado bastante en ocasiones anteriores, sobre todo cuando me he tenido que ocupar de situaciones de fin de vida, de situaciones de eutanasia. Sí, sí. Y lo interesante o lo desafiante del concepto de calidad de vida no tiene que ver tanto con, creo, con la calidad, con una, entre comillas, calidad de vida entendida en sentido objetivo, sino con la valoración que el sujeto hace de la situación en la que se encuentra. Esto Ferrater Mora lo dejó claro en sus escritos con Priscilla Cohen sobre la distinción entre la calidad de vida en sentido objetivo y la calidad de vida en sentido subjetivo. Pero en todo caso, lo que yo quería poner de relieve, Fran, es que de alguna manera esta comprensión de la valoración de la calidad de la vida pone de relieve la importancia de la idea de autonomía. La importancia de la idea de autonomía. ¿Y por qué subrayo esto? Subrayo esto porque, fíjate, una de las cosas que yo más he aprendido y que más me han impactado, puede parecer banal, pero creo que no lo es.
leyendo a Rafael de Asís sobre todo y las cosas que él ha escrito sobre la necesidad de reformular el concepto de dignidad con ocasión del discurso de los derechos de las personas con discapacidad, era precisamente esta llamada de atención que Rafael y otros hacían sobre la no necesariamente la no necesaria vinculación entre autonomía y dignidad. Es decir, hay que releer a Kant, ¿vale? Bien, perfecto. Y eso a mí me parece muy desafiante, muy interesante, sobre todo porque nos pone en la obligación de reformular el contenido de la idea de dignidad. Pero la pregunta que yo te quiero plantear es, ¿esta vinculación entre valoración de la calidad de vida e idea de autonomía, de alguna manera es una llamada de atención o se puede interpretar como una llamada de atención sobre el carácter, en última instancia, central, imprescindible de la idea de autonomía? Es decir, posiblemente no podemos seguir siendo tan kantianos como lo éramos en los últimos 200 años, pero la idea de autonomía sigue teniendo su espacio. Y nada más, Fran, muchísimas gracias. Gracias, profesor Anzotti, valiosísimas los comentarios. Sobre la primera cuestión, el tema de los deberes. No lo había pensado desde este enfoque, me parece súper interesante, y enseguida me vino a la mente que la Declaración Universal es el primer tratado de derechos humanos, o instrumento de derechos humanos, que habla de derechos y deberes, y luego el resto de los instrumentos de derechos humanos, como que de ahí en más nos olvidamos de los deberes, ¿no? Son todos tratados o instrumentos sobre derechos, y habla poco de los deberes, ¿no? De hecho, la Declaración Universal habla de la solidaridad, digamos, ¿no? Como un deber, y es como un enfoque del discurso de los derechos que pareció calar profundo en el pensamiento de René Cassin, digamos, ¿no? Y de Theodore Roosevelt, aquellos de los promotores ideológicos de la Declaración Universal, pero que aparentemente pareciera como que el discurso de los derechos humanos, al menos en el desarrollo del derecho internacional, fue dejado de lado. Y me parece que es muy, muy preciso este comentario para retomar esta idea de los deberes, asociado al discurso de los derechos, ¿no? Con lo cual, muchísimas gracias por ese comentario. El tema de la calidad de vida. Justamente hace unos meses atrás participando en un seminario con un colega de Colombia, justamente a través de, digamos, ¿no? Lo que es el derecho a la muerte digna como un derecho humano emergente, si se quiere, y la transversalización de la muerte digna con la discapacidad, ¿no? Y nos topamos obviamente justamente con esta cuestión que bien planteas, ¿no? Sobre el tema de la calidad de vida, y una de las cosas que yo a un punto defendía, y es que la regulación, mismo en España, digamos, ¿no? De la eutanasia y demás, tiende a considerar que la calidad de vida está planteada en términos objetivos, en términos científicos, digamos, ¿no? Cuando en realidad, como bien dice, me parece que es un concepto de valoración subjetiva, ¿no? Inclusive que debe ser considerado de ese enfoque, al menos en lo que hace a el derecho a la muerte digna. Ahora, llevado al tema de la autonomía, y esto es algo que yo también debo estudiar un poco más, sabéis que no soy, digamos, especialista en filosofía, y entonces son temas que a mí me cuestan un poco más, y digamos, ¿no? Sin perjuicio de haber leído, como bien decías, los trabajos que ha hecho el instituto, que sí es cuenta con todos vosotros unos grandes expertos en el ámbito de la filosofía, y la filosofía del derecho, y esta reinterpretación de la dignidad en función de la autonomía. Ahora, yo, en cuanto a la respuesta tuya, digamos, hubiera dicho que sí, al concepto de autonomía, y revalorizar el concepto de autonomía, hasta hace un par de años, o un año atrás, que empecé a tomar un poco de conocimiento con otro ámbito, si se quiere, de disrupción tecnológica que tiene que ver con la neurociencia, ¿no? Y el descubrimiento, digamos, ¿no? De cómo funciona el cerebro humano, al punto tal que se empieza ya digamos, a dudar desde el punto de vista neurocientífico de que exista algo así como la autonomía, o el libre albedrío, o el poder de decisión, digamos, ¿no? Y entonces creo que el discurso de la autonomía también está atravesado más allá de aquí, desde esta cuestión más puntual de la ingeniería genética,
desde la neurociencia, me parece que estamos, digamos, reescribiendo el concepto de autonomía, el concepto de libertad y el concepto de toma de decisiones autónomas, si se quiere, como un concepto asociado a la dignidad humana. Así que aquí me apunto también para seguir explorando y estudiando en base a todos estos comentarios. Muchísimas gracias, profesor Anzoátegui. Bueno, tenemos una pregunta más que es con la que cerraremos, bueno, y con un pequeño comentario mío, que yo voy a dejar mis preguntas para otro momento, pero ya es muy tarde. Entonces, Gustavo Ribeiro. Hola, Gustavo, gusto. Olá, Francisco, tudo bem? Como estás? Como estás? Muito bem. Eu vou pedir desculpa a todos por falar em português, mas eu vou falar um pouco mais devagar. Tá bem. Francisco, em primeiro lugar, eu queria te cumprimentar pelo trabalho e pela investigação. E, na verdade, eu tenho duas questões. Uma dúvida quanto ao projeto propriamente e uma dúvida quanto à matéria. Me chamou muita atenção no seu projeto os objetivos que se voltam para a escuta das pessoas com deficiência e das associações de pessoas com deficiência sobre a manipulação genética. Aí a minha pergunta é, você está aí na Espanha. Como que fica o espaço latino-americano? As pessoas com deficiência aqui e as associações, você também pretende incorporá-las nesse processo de escuta? Bien, sobre esto, en realidad, digamos, mi vínculo concreto de este proyecto era asociado al espacio europeo, principalmente porque se trata de un proyecto justamente digamos, ¿no? presentado y financiado por el programa Horizon, digamos, de la Unión Europea, ¿no? Entonces, digamos, como que el primer, si se quiere, muestreo, digamos, ¿no? o primer impacto de esta consulta está pensada al ámbito español y más precisamente europeo. Pero sí es cierto que la idea es un poco de construir a través de esta experiencia, digamos, ¿no? a través del movimiento asociativo internacional, digamos, ¿no? de recoger también perspectivas regionales, que además sabemos, ya sabemos de la implementación de la Convención y del ámbito de la discapacidad, que los enfoques regionales difieren. De hecho, en materia de salud mental y de capacidad jurídica, que son temas que hemos trabajado, los enfoques del ámbito europeo y el ámbito americano no necesariamente están alineados desde el movimiento asociativo hacia, digamos, ¿no? Hacia una agenda común. Y es importante, por eso, tener las voces no solamente de las personas con discapacidad, sino de la diversidad geográfica. Con lo cual, gracias por el comentario, Gustavo. Creio que tinha essa dúvida em matéria. Sim, e na verdade, Francisco, para mim, essa opção, ela me leva à pergunta. Especialmente no espaço latino-americano, me parece que talvez existam peculiaridades a serem consideradas quando se discute manipulação genética e especialmente melhoramento humano. Os transhumanistas, particularmente o Bostrom e o Savulescu, eles consideram a questão do acesso meio como fatalista. A sociedade é desigual, vai continuar desigual, vamos para frente. Mas me parece que quando a gente traz a discussão da manipulação genética e do melhoramento para o espaço latino-americano, não considerar verdadeiramente a questão do acesso significa ampliar de maneira muito significativa a desigualdade e a exclusão dos vulneráveis e das pessoas com deficiência. Então, me parece que a gente talvez precise incorporar também um modelo para análise dos impactos das inovações biotecnológicas no contexto latino-americano, que talvez possa diferir do modelo europeu ou norte-americano. Es absolutamente cierto, Gustavo, gracias por estas reflexiones, es muy importante y comparto que la visión latinoamericana tiene sus particularidades, inclusive teniendo en cuenta que la composición inclusive étnica y cultural de Latinoamérica también es diferente, ¿no? Pueblos originarios, digamos, ¿no? Hay otros enfoques de la realidad latinoamericana que también nos lleva a entender que algunas cuestiones sean vistas quizás con un enfoque más social o comunitarista, si se quiere,
y al enfoque más individualista, si se quiere, europeo-norteamericano, ¿no? Con lo cual entiendo, digamos, que es muy válido ese comentario y, bueno, agradezco muchísimo el comentario y la participación. Gracias, Gustavo. Obrigado. Bueno, ya estamos en el tiempo que nos habíamos marcado. Hay un comentario más, pero que ya de Rosalía Mejía, es un comentario sobre el deber y el derecho de los padres en relación con el tratamiento de embriones, etcétera. Te lo pasaré, Fran. Bueno, lo podrás ver tú, Gracias, Rosalía. aquí. Gracias. Y bueno, yo simplemente, bueno, también tenía algunas cosas, pero como nos vamos a ir viendo, sí que quería hacer dos pequeños apuntes, que tienen que ver, uno de ellos con lo que ha comentado Goyo Sarabia, ¿no? Y un poco de la importancia que tiene este tipo como el de hoy, ¿no? Este tipo de encuentros, de seminarios y no solamente de tipo académico, sino también, ¿no? Proyectados también sobre la sociedad en general, ¿no? Hace poco, además, leíamos, ¿verdad?, en el informe del relator de derechos de personas con discapacidad, un informe sobre inteligencia artificial, que tiene una parte, ¿no?, sobre inteligencia artificial, y un poco insistía en esto, ¿no? Y bueno, en eso nosotros recogemos el guante, Goyo, pero también está muy bien, ¿no?, que el CERMI que se implique en esto y ahí nos tenéis para echar una mano en todo lo que sea, ¿no? Y luego una reflexión muy breve, porque no me quiero alargar mucho, pero sí algo, el otro día escribiendo una cosa que, bueno, que tengo que mandar a uno de estos sitios, bueno, sobre temas de inteligencia artificial y de neurociencia, ¿no? Y hay una cosa que creo que esta charla lo ha demostrado y que está un poco, creo, en la mente y que hay que reivindicar y que me parece muy útil, y es que el discurso de los derechos de las personas con discapacidad desempeña un papel súper importante en toda esta reflexión sobre el impacto de las nuevas tecnologías. Es decir, que esto lo estaba escribiendo y me daba cuenta y bueno, me eché ahí un poquito bueno, me alargué un poquito porque es verdad, ¿no? Es decir, hay una serie de referentes de cómo ha sido este discurso de los derechos de las personas con discapacidad que son muy útiles, ¿no? La distinción entre condición y situación, o si se quiere, entre deficiencia y contexto, si se quiere, ¿no? El impacto ambiental. Nosotros, es decir, el mundo de la discapacidad, en el mundo de el tratamiento de la discapacidad ha producido impacto ambiental y impacto intergeneracional. Debemos ser conscientes de eso. No digamos ya lo que ha sido esto en el ámbito, por ejemplo, de la salud mental, en donde llevamos interviniendo en la condición humana, es decir, en esos rasgos que en la neurociencia ahora se tira de los pelos y dice tenemos que protegernos frente a esto y tenemos que reconocer derechos. Esto se llevaba haciendo en relación con determinadas personas que se les consideraba como enfermos mentales y se les actuaba ya aplicando incluso la tecnología, incluso en esta idea de autonomía que hablaba Javier, un poco en la reflexión de que la autonomía debe ir vinculada al contexto, o en la reflexión también sobre el consentimiento. Es decir, dejar todo en manos del consentimiento pues implica no atender a la discriminación. Quiero decir que a veces cuando consientes, ¿verdad?, estás consintiendo algo que discrimina, que igual no a ti, sino que discrimina a otro. Todas estas cosas son cosas que han aparecido en el discurso y por eso me parece muy interesante o muy importante que se aborden, ¿no?, estas cosas tomando como referencia la cuestión de la discapacidad, ¿no? Bueno, Fran, gracias, Rafa. Nada, que muchísimas gracias. Gracias a todas y todos, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos. Realmente era el objetivo de este seminario, ha cumplido, al menos de mi parte, con creces, de obtener justamente este tipo de devolución y de notas, que ya tengo acá 4 páginas de notas. Así que, bueno, tengo para para seguir investigando. Agradezco muchísimo a todas y todos. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Fran, y muchas gracias a todas y todos. Y bueno, Dertecnia, que forma parte de esto, de la organización de esto, creo que tenemos un acto o tenemos una jornada el lunes próximo, ¿verdad, Migle? Y estáis todas y todos invitados a una jornada sobre neuroderecho y neuroderechos. Sí, sí, bien. El 14. El 14, eso es. Bueno, pues muchas gracias a todas. Hasta pronto. Gracias a todas y todos. Hasta pronto, hasta la vista.
Hasta luego. Adiós, buenas tardes.